No, no, os traía una presentación, bueno, para hablaros un poco del tema de las ayudas, pues bueno, hace ya como media hora que debería de haber acabado mi charla y yo entiendo que, bueno, que fue una mañana bastante intensa para todos y, bueno, me alegro de que se haya pasado la hora porque eso significa que hubo cosas que hablar más interesantes de lo que yo os pueda contar. Bueno, nada, contaros simplemente que, bueno, los que no me conozcáis, soy Germán Campal, soy el gerente del CEDER Navia Porcía, que somos una organización sin ánimo de lucro que trabajamos como entidad colaboradora del Principado gestionando líneas de subvención. Algunas de las líneas de subvención que están en los programas de desarrollo rural, pues las gestionamos nosotros en la comarca del Navia Porcía, ¿vale? Y ahora mismo pues tenemos abiertas varias líneas de ayuda y de subvención a inversiones dirigidas a empresarios y emprendedores. Vosotros como productores, agricultores y ganaderos sois empresarios y por lo tanto tenéis acceso a esas líneas de subvención. Y bueno, tenemos 5 líneas de subvenciones para emprendedores y empresarios, de las cuales hay 2 que yo creo que son muy interesantes, o pueden ser muy interesantes para los que estáis produciendo. No son exclusivas para la producción ecológica, es también para la convencional, pero sí es verdad que son líneas de ayudas que se da prioridad a la producción ecológica. Incluso los porcentajes de ayuda de las subvenciones que tenemos son mayores cuando se produce en ecológica. Una de estas líneas son ayudas a la inversión en explotaciones agrícolas. Son lo que, bueno, hasta ahora venían gestionando la Consejería de Medio Rural, vamos, la de Desarrollo Rural, como planes de mejora, que todos conoceréis, los típicos planes de mejora que tiene la Consejería, pero que ahora, cuando son explotaciones que no son de vacuno de leche o de carne, gestionamos nosotros directamente, ¿vale? Y las gestionamos con una serie de ventajas con respecto a como lo venía haciendo ahora la Consejería, porque los porcentajes de ayuda son menores, los importes pueden ser mayores, los requisitos no son los mismos que ponía la Consejería, lo hacemos todo un poco más flexible e intentamos en la medida de lo posible ayudar a los empresarios, a los emprendedores que quieren acceder a una de estas ayudas a preparar toda la documentación y les damos asesoramiento, ¿no? Estas ayudas se financia hasta el 50% de la inversión que se quiere hacer en una explotación agrícola o ganadera, siempre que, insisto, que no sea de vacuno de leche o de carne. Y bueno, están ahí esas líneas de subvención para, si alguno tenéis intención de hacer alguna inversión, pues que podáis contar con ella y que nosotros, bueno, estamos ahí en Navia, luego os comento dónde estamos y que podéis dirigiros a nosotros y os informamos detalladamente de todo esto. Y luego tenemos otra línea de subvenciones que ya no es para explotaciones agrícolas, sino que es para la transformación de productos agrícolas, que bueno, ahora os estaba oyendo hablar de algunas experiencias que tenéis de cooperativas, que lógicamente tenéis que hacer una inversión muy potente, porque hay que hacer una nave, porque hay que comprar una maquinaria, porque hay que mil cosas. Hay que pagar una licencia de obra, hay que pagar un arquitecto. Bueno, tenemos una línea de ayudas específica para industrias agroalimentarias, ¿vale? Que ahí lo que subvencionamos pues es cualquier inversión que se tenga que hacer para poner en marcha o para modernizar una industria agraria, o sea, una empresa que esté dedicada a la transformación o comercialización de productos agrarios, ¿vale? Se subvenciona también hasta el 50%. Nuestras ayudas tienen un mínimo de un 30% de ayuda, es decir, sabes que si cumples los requisitos y hay fondos suficientes, vas a tener un 30% de tu inversión con subvención y pueden llegar a un 50%. Entre el 30 y el 50% pues depende pues, de las características del proyecto. Hay una serie de criterios, objetivos que se publican todos los años y que, bueno, que determinan el porcentaje de ayuda. Yo lo que os invito es a que paséis por nuestra sede. Estamos en Navia, en la calle Antonio Fernández Ballina, en lo que era el antiguo Colegio de las Dominicas, donde está la biblioteca y el telecentro y todo esto. Ahí en la segunda planta tenemos nuestras oficinas. Y ahí os podemos informar con detalle de todas las líneas de subvención que tenemos y os podemos ayudar a presentaros vuestro proyecto. Nosotros sacamos convocatorias anuales, todos los años hay una convocatoria, la de este año, el 2018, está abierta hasta el 15 de abril. Hasta el 15 de abril se pueden solicitar ayudas. Después se cerrará el plazo y abriremos el siguiente, pues bueno, esperamos que en noviembre, diciembre podamos abrir un nuevo plazo de solicitudes para ya la convocatoria de 2019.
Y nada, vamos a dar charlas también, yo creo que los vamos a hacer en Navia, en el Franco y en Boal, sobre este tipo de ayudas ya, bueno, pues jornadas de hora y media, 2 horas, explicando las características de las subvenciones, qué es lo que se necesita para poder acceder a ellas y demás. Y bueno, haremos la publicidad pertinente y sí, yo os invito también a que asistáis a esas reuniones porque, bueno, puede ser interesante y, oye, siempre que se plantea hacer una inversión, si te pueden apoyar con una financiación del 30 o 50% a fondo perdido, pues es una ayuda que yo entiendo importante. Y nada más, agradeceros a todos que hayáis venido, porque la verdad que cuando organizamos esta jornada era un tema que nos parecía muy interesante. Nosotros siempre planteamos en nuestras subvenciones que cuando van dirigidas al sector agrario hay que dar prioridad al tema de ecológico. Es algo que nosotros hacemos una estrategia de desarrollo rural para la comarca cada 7 años y es algo que siempre contemplamos. Y la verdad, cuando tuvimos la oportunidad de organizar una jornada en esta comarca con financiación de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, y nos dijeron, no, bueno, podéis hacerla sobre lo que queráis. Podéis hacerla de nuevas tecnologías en el medio rural o podéis hacerla sobre lo que os dé la gana. Nosotros pensamos, bueno, pues ya que dentro de nuestra estrategia el tema de la producción ecológica es algo que tiene importancia, pues hagamos algo sobre este tema, ¿no? Y yo creo que, bueno, a la vista de la asistencia y del interés que hubo, pues creo que acertamos y nada, simplemente daros las gracias a todos y yo creo que damos ya por clausurada esta parte, ¿no? Sí.